vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, ¿ok? Entonces, el día de ayer nosotros estuvimos trabajando una cuestión que era la parte de los fasores, ¿vale? El día de hoy como tal es una sesión práctica. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver, vamos a volver a repetir el ejercicio que estuvimos haciendo el día de ayer, el último, porque posiblemente quedaron algunas dudas, sobre todo un poquito por la parte de la premura en tiempo, ¿vale? Para poder desarrollar este ejercicio. Entonces, ahorita con un poquito más de tiempo, ahora sí vamos a poder explicar algunas otras cuestiones, ¿vale? ¿Cuál era el ejercicio o qué ejercicio teníamos nosotros el día de ayer para resolver? Básicamente lo que nosotros teníamos era una fuente de alimentación, que era una fuente de alimentación, ¿vale? De corriente alterna. Por lo tanto, esta fuente estaba definida, en este caso, con una tensión que era igual a 10 por el coseno de 4t, ¿vale? Esa era nuestra fuente de alimentación. Y lo que nosotros tenemos en este caso era una resistencia de 5 ohms. Bueno, lo voy a poner primero como resistencia. Y acá teníamos la parte de un capacitor, ¿ok? Este era como tal el circuito. Aquí teníamos 5 ohms y aquí teníamos 0.1 faradios, ¿ok? Entonces, el ejercicio como tal nos pedía calcular cuál es la tensión que existe dentro de este capacitor, ¿vale? Yo no puedo sacarlo de manera directa porque tenemos valores en función del tiempo. Sería un poquito más complejo obtenerlo directamente. Es por eso que nosotros lo que hacemos es cambiar esto a su parte fasorial, es decir, a la parte de fasores. Al hacer eso, yo ya puedo sumar valores que yo tenga resistivos con valores capacitivos e incluso con valores inductivos, es decir, nuestros famosos circuitos RLC, resistor, inductor y capacitor. En este caso en particular solo tenemos un circuito RC, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este circuito RC? Lo vamos a transformar a un espacio fasorial. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que nosotros vimos esta presentación, ¿vale? En donde les dije, si quieren, tómenle una captura de pantalla porque esto va a ser muy útil para nosotros. ¿Cómo pasamos o cómo representamos nuestros elementos de un dominio temporal a un dominio fasorial? Ya tenemos ahí los datos, ¿vale? VM o IM, dependiendo de qué sea lo que tengamos en la fuente de alimentación y únicamente los valores de nuestras fases, ¿vale? E incluso también debemos de considerar estos elementos. ¿Por qué? Porque a partir de estos elementos, recuerden que de la ley de Ohm, nosotros sabemos que la tensión es igual a la resistencia por la corriente. Sin embargo, en este caso, ¿vale? En particular, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que cambiamos esta parte, ¿vale? Para obtener los valores de resistencia. Y el valor de la resistencia, ¿cómo es? Sabemos que es la tensión entre la corriente. Entonces, hacemos ese análogo para cada uno de ellos y obtenemos, por ejemplo, que B entre I para este caso es simplemente J omega L y para este caso B entre I lo que nosotros tenemos es 1 sobre J omega C, ¿vale? Y estos elementos son para nosotros nuestras impedancias o los valores de Z que nosotros tenemos. Entonces, a partir de esos elementos que nosotros ya vimos o ya habíamos platicado, ahora sí podemos trabajar con toda esta parte de acá, en donde cada uno de los elementos los transformamos a un fasor. Vamos a identificar parte por parte. Recordemos que en el espacio temporal nosotros tenemos una B que es Vm por la parte del coseno de omega t más phi, que es una fase. Identifiquemos cada uno de estos elementos. VM es igual a 10, ¿vale? Omega es igual a 4, ¿vale? La T se queda representada. Y phi, acá no tengo ningún phi, por lo tanto phi es de 0 grados, ¿ok? Ya tengo esos elementos. Ya puedo empezar a transformar. Recuerden, para transformar a fasor, lo único que necesito es VM y el valor de phi, ¿vale? Entonces ya los tengo identificados. Vámonos ahora con la parte de los elementos que tenemos aquí.
los tenemos que transformar a impedancias, ya no en valores resistivos o valores capacitivos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sumar directamente los elementos. No es lo mismo tener 5 ohms y tener 0.1 faradios. No los podemos sumar. Son magnitudes diferentes. Por lo tanto, para que nosotros las podamos sumar de manera directa, tenemos que hacer ese cambio. Entonces, al pasar a fasores, lo que nosotros hacemos es calcular la impedancia de nuestra resistencia, que es exactamente igual al valor de la resistencia, y aquí serían 5 ohms. Pero en el caso de la impedancia capacitiva, que recuerden que el análogo que nosotros tenemos, que es lo que obtuvimos acá en esta parte, ¿vale? Del capacitor, sale precisamente de este elemento que nosotros tenemos aquí, ¿vale? V entre I es igual a 1 sobre J omega C. Ese es el valor de mi impedancia. Por lo tanto, nosotros podemos calcularlo, ¿vale? Recuerden, 1 sobre J omega C, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esos elementos o esos valores, podemos comenzar a trabajar ahora sí. Sería 1 sobre J que multiplica ¿quién? Omega. Omega, ¿cuánto quedamos que era? Vale 4. Y 4 multiplica ¿quién? A punto 1, que es la parte de el valor de nuestra capacitancia. Entonces, ustedes pueden representar esto como 1 sobre J que multiplica a 1 sobre punto 4. ¿Vale? 1 sobre J ya sabemos nosotros, en este caso, que es menos 1. Y esto multiplica a 1 sobre punto 4. Esto lo hicimos ayer, teníamos menos 1. 1 sobre punto 4 nos daba 2.5, ¿no? Porque en realidad tenemos nosotros 1 sobre 4 décimos. Aplicamos la famosa regla del sándwich, ¿no? O como se las hayan enseñado ahí a ustedes, ¿vale? Y tendríamos 4 sobre 10, perdón, 10 sobre 4, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí este elemento ya de 10 sobre 4, nos da ese 2.5, ¿vale? Entonces, realmente esa capacitancia es de menos J, porque nosotros vamos a tener ese valor 2.5. Recuerden que en realidad este 1 sobre J es menos J, ¿no? No es realmente menos 1, es menos J. Entonces nosotros tenemos ahí menos J 2.5, que fue lo que hicimos el día de ayer. Entonces, representar nuestro circuito en una etapa fasorial es simplemente colocar aquí la parte de nuestra fuente de alimentación, pero únicamente con la parte del fasor, que sería este de acá, VM, y un ángulo de 0 grados, ¿vale? Y posteriormente ya no coloco el símbolo como tal de la resistencia. ¿Por qué? Porque ambos se volvieron impedancias, ¿vale? Y entonces este valor es de 5 y este valor de impedancia es de menos J 2.5, ¿vale? Entonces me piden calcular esta tensión que yo tengo aquí. Ahora, son elementos que están en serie. Entonces, si están en serie, la corriente que circula es la misma por cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Calculamos la corriente. La corriente por ley de Ohm sabemos que es a la tensión entre la resistencia, pero recuerden que estamos hablando de impedancias. Por lo tanto, aquí sería V sobre Z, ¿vale? Y estas impedancias, ¿cómo están? Están en serie. Entonces, si tenemos impedancias en serie, nosotros las podemos sumar. Entonces, la impedancia total sería A5 menos J 2.5, ¿vale? Entonces, nuestra corriente en realidad, ¿a qué sería igual? A la tensión, que es 10 con un ángulo de 0 grados sobre 5 menos J 2.5. Pero recuerden, como los tenemos uno en representación fasorial y el otro en una forma rectangular, nos conviene tener los dos representados de la misma manera. ¿Y cómo lo hacemos? Este número de aquí lo vamos a pasar hacia un fasor, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Por medio de obtener la magnitud que era a la parte de nuestra hipotenusa, ¿ok? Entonces sería 5 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. Todo esto en raíz. Y si me recuerdan, por favor, de cuánto nos había dado ese dato.
¿Recuerdan en cuánto nos había dado? 5.59. Ok, perfecto, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos ahí básicamente ese valor que ustedes me comentan, ¿vale? El de 5.59, que sería la magnitud de nuestro dato. Pero ¿qué nos falta? El ángulo phi. El ángulo, ¿cómo lo obtenemos? Con tangente inversa de y, que sería menos 2.5 sobre 5, ¿vale? Entonces, este elemento, en realidad, ¿de cuánto sería nuestro ángulo? Si no me equivoco, nos daba de veintitantos, ¿no? En esa ocasión, no recuerdo, en este momento. Menos 26.56. Ok, menos 26.56 grados, ¿vale? Y recuerden, tenemos que verificar la parte de cómo se está midiendo, ¿no? El plano cartesiano. Tenemos 5 que está hacia acá en la parte positiva de los reales y tenemos menos 2,5. Entonces, nuestro ángulo está hacia acá. ¿Cómo se está midiendo? Hacia este lado, ¿vale? Entonces, ahí nosotros lo podemos dejar representado de esta manera, no hay ningún problema, pero siempre y cuando consideremos cómo se está midiendo. Entonces, esta corriente nosotros la podemos representar ahora, ¿vale? Como 10 con un ángulo de 0 grados sobre, en este caso, ¿vale? 5.59 con un ángulo de fase de menos 26.56, ¿vale? Y en divisiones, nosotros habíamos mencionado en cuestión de fasores, es simplemente dividir los valores numéricos, ¿vale? Y la fase, lo que se hace es restarla, ¿vale? Entonces, nosotros realizamos la resta y la división de estos elementos y de aquí, ¿de cuánto nos daba? 10 entre 5.59, ¿vale? Nos daba de unos 70 y tantos, ¿no? Sí, 1.78. Ok, 1,78 y el ángulo nos quedaba como positivo de 26.56 grados, ¿no? Este era el valor de nuestra corriente. ¿Dudas hasta ahí o vamos bien? ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta esta parte, Josué? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Gabriela, Daniela, ¿alguna duda? Jacqueline, ¿todo bien? José, Jaime, Todo bien de momento, profe. perfecto. ¿Vale? Voy a mover un poquito la pantalla para continuar. Entonces, nosotros ya tenemos la parte de la corriente. Independientemente de que ahora estamos trabajando con fasores, se siguen respetando las leyes del análisis de circuitos que nosotros ya conocemos, ¿vale? La ley de Ohm, la ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, en serie, dos elementos tienen la misma corriente, ¿vale? Sabemos que la corriente es igual en elementos en serie, ¿vale? Y la tensión es igual para elementos en paralelo, ¿ok? Eso se sigue respetando sin importar en qué elemento estemos nosotros trabajando, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esa cuestión, ahora sí podemos empezar a trabajar o podemos visualizar cómo trabajar con esos datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que me piden a mí es la tensión que está en esta resistencia. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, yo ya conozco la corriente, entonces a mí me interesa la tensión, ¿vale? Y la tensión sabemos que sería a la corriente por la resistencia, pero recuerden, aquí esta resistencia en realidad es una impedancia. Caso más concreto, es una impedancia capacitiva porque este elemento es un capacitor. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la tensión es igual a la corriente que circula, ¿vale? Por la impedancia capacitiva que tengo yo ahí, ¿vale? ¿Y cuál es la corriente que yo tengo? Mi corriente es de 1.78, ¿vale? Con un ángulo de 26.56 grados y esto multiplica a la parte de mi elemento que sería de menos J2.5, ¿vale? Yo no puedo multiplicarlos de manera directa. ¿Por qué?
porque este está representado en su forma rectangular, aunque no tenga aunque no tenga parte real, ¿vale? Aunque solo tenga la parte imaginaria, es una forma rectangular y esto sigue siendo una forma polar. Entonces, lo que me conviene a mí es pasar este dato a su forma polar, ¿vale? Necesitamos calcular nuevamente la parte de su magnitud, ¿vale? Entonces necesitamos la parte de la magnitud, yo lo puedo tener 0 al cuadrado más menos 2.5 al cuadrado raíz cuadrada. Lógicamente esto de aquí se va a eliminar con esto y me va a quedar la parte de 2.5. ¿Están de acuerdo? ¿O de cuánto les da ese elemento? Profesor, ¿Vale? ¿sí me escucha? Ok, perfecto. Profesor, Entonces, ¿sí, Josué? perdón, ¿no me escuchaba? Es que hablé, No, creo que... perdón, no te estaba escuchando. O bueno, no, más bien no entendía lo que estaban hablando, ¿vale? Pero dime. Ah, sí, perdón. ¿Ahí por qué va el 0 y el 2.5 en la raíz? Ah, ok. El cero es porque no tenemos parte real. Recuerda que en una parte, en un formato rectangular, tú lo que tienes es un número real más uno imaginario, ¿vale? Que son las componentes, lo que nosotros teníamos acá. Por ejemplo, en el caso anterior sí teníamos en la impedancia total una parte real, que era este 5, y una parte imaginaria, que es este 2.5. Pero aquí no tenemos la parte real. El número completo, digamos, en realidad sería 0 menos J 2.5, ¿vale? Entonces las componentes, yo tengo el 0 al cuadrado más el menos 2.5 al cuadrado, ¿vale? Ok, profesor. Gracias. No de qué, al contrario. Entonces, cuando nosotros realicemos esto, como les comentaba, pues el número nos queda nuevamente 2.5, ¿no? Ahora, la parte del ángulo, ¿qué ocurre cuando ustedes tienen, en este caso, ¿vale? Tangente a la menos 1 de la parte de y, que es 2.5 sobre 0, o bueno, menos 2.5 sobre 0. Esto no lo podemos obtener, ¿vale? Están de acuerdo que no se puede. Entonces, en este caso, como tenemos una división entre 0, ¿vale? Nos va a marcar un error, pero para eso tenemos la parte del plano cartesiano. Y ahí nos podemos dar cuenta, en realidad, ¿vale? Nos dice que es 2.5, pero está en esta dirección, en la parte de los imaginarios. Entonces, aquí tengo yo mi valor, ¿vale? Entonces, recuerden cómo medimos este ángulo de aquí, este phi. Este phi lo medimos a partir de nuestro eje real hacia el imaginario, ¿vale? Entonces, en realidad nosotros tendríamos aquí un ángulo que sería este de acá, o lo puedo representar hacia acá. ¿Para qué? Para darle el signo negativo a la parte de mi ángulo. Entonces, en realidad, esta z capacitiva, que es de menos j 2.5, en realidad es 2.5 con un ángulo de fase de menos 90 grados, ¿vale? Entonces, al tener ese elemento, nosotros ya podemos multiplicar o ya podemos realizar la parte de nuestro elemento, o en este caso podemos multiplicarlo directamente para la tensión que nos piden, que es la corriente por la impedancia capacitiva, que en este caso es el de 1.78 con una fase de 26.56, que multiplica en este caso a 2.5 con una fase de menos 90 grados. ¿Cómo manejo las fases? Cuando multiplico, lo que hago es que la parte de mi magnitud yo la multiplico de forma directa, pero las fases las sumo algebraicamente. 26.56 menos los 90 grados. Entonces, esto fue lo que nosotros realizamos el día de ayer. ¿Y de cuánto les dio esta parte? 1.78 por 2.5. Daba de 4 algo, ¿no? 4.45. Ok, 4.45, vale. Y en la parte del ángulo nos daba un ángulo negativo, ¿no? Simplemente teníamos ahí el 26.56 menos los 90 grados y nos va a dar de menos 63 algo, ¿no?
es 6, 66, 63, 44, si no me equivoco, ¿vale? Ahí nada más revisan el dato. Ok, muy bien. Gracias, Sí, José. profe. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nosotros toda esa información, ¿vale? Entonces, ese es realmente el resultado. Ya encontré el valor de la atención que a mí me están pidiendo. Sin embargo, a mí me lo están dando en el dominio del tiempo y esto está en un dominio fasorial. Entonces, yo tengo que transformarlo ahora al dominio temporal, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues hago exactamente lo mismo que nosotros tenemos acá en la parte de nuestra presentación, ¿vale? Si yo puedo ir de mi lado izquierdo al lado derecho, puedo regresar del lado derecho a mi lado izquierdo, únicamente identificando los valores. Esto es lo que yo tengo, pero ahora lo voy a representar de esta manera. Entonces, si yo hago eso, básicamente lo que nosotros vamos a realizar en este caso es que aquí tenemos nuestro BM y aquí tenemos nuestra fase, ¿vale? Por lo tanto, nuestro valor en función del tiempo sería 4.45, que es mi VM, que multiplica al coseno. ¿Por qué coseno? Porque de manera inicial mi fuente tenía, en este caso, un coseno, ¿vale? Entonces yo sigo dejando la parte de el coseno sin ningún problema, ¿vale? Entonces yo tengo aquí coseno de quién, omega. Omega no cambia, omega sigue siendo el valor que nosotros utilizábamos, que era de 4. 4t más quién, más phi. Pero este más en realidad por lo que nosotros obtuvimos es un menos. Y tendríamos un menos 63.44, ¿vale? Esto está en volts y este sería el resultado final del ejercicio que a nosotros nos están pidiendo, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Cuando sacamos lo ¿Qué del pasó, Paula? ángulo Ajá. de que pusimos que eran menos el 90, ¿nosotros podemos tomar 270? Lo podemos tomar sin ningún problema, la parte del 270, ¿vale? Pero ahí nada más hay que tener en consideración el cómo se está midiendo el ángulo. ¿Por qué? Porque el de 26.56 recuerda que también se estaba midiendo a la inversa, ¿vale? Entonces, lo único que va a ocurrir en este caso es que cuando tú tengas la parte del 270, tú vas a tener ahí, digamos, 270 menos el 26.56, ¿no? Y te va a dar de menos 243, ¿vale? Pero en realidad tener un ángulo de menos 243, si tú regresas a la parte de tu plano cartesiano, no es realmente algo que tú puedas medir, ¿vale? ¿Por qué? Porque al momento de hacerlo, cuando tú quieras calcular ese dato o quieras colocar tu elemento, tendrías que medirlo en esta posición, ¿no? De aquí hacia acá, menos 270 y tantos, y te quedaría por acá, ¿vale? Pero en realidad el ángulo que se está formando, porque lo tenemos en el cuadrante que está acá de forma inferior, ¿vale? Si tú obtienes, digamos, los valores de, en su forma rectangular, ¿vale? Te va a dar en realidad que es en 2 menos J4, ¿vale? Y ese elemento queda hacia acá, ¿vale? Entonces la forma rectangular a veces nos ayuda para medir la parte del ángulo. Entonces, este elemento que está en 2, menos J4 está más relacionado con la medición del ángulo. ¿A qué me refiero? Que nosotros siempre vamos a utilizar nada más la parte del ángulo, ¿vale? Cuando es, en este caso, dependiendo de en qué cuadrante se encuentra nuestro valor o nuestro número, porque si no vamos a encontrar o vamos a tener un valor erróneo, ¿vale? Y lo único que te estaría diciendo en este caso es que el que tú vas a estar obteniendo hacia acá va a ser la parte del complemento de este elemento, ¿vale? Es exactamente el mismo, la misma posición, pero a espejo, ¿vale? Entonces, eso es lo único en lo que, digamos, puede variar, pero al final el dato es el mismo. A ese tipo de datos se le conoce como el valor recíproco, ¿vale? De lo que tú encuentras o del valor que tú tienes, lo único que te va a dar es el valor recíproco, ¿vale? No sé si queda claro o a lo mejor te confunde un poco, Paola.
No, sí quedó claro, profe. Gracias. Ok, vale, perfecto. Aquí lo importante es siempre tratar de utilizar los ángulos primero de la forma en la cual nosotros lo podemos representar o visualizar de mejor manera. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando trabajemos con ángulos hay que procurar, digamos, con esto a lo mejor queda todavía más claro. La regla es que si el ángulo es menor a 180, sí lo puedes manejar como un valor negativo, ¿vale? Si es mayor a 180, no nos conviene trabajarlo como un ángulo positivo, ¿ok? Los demás, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro ahora sí la parte del ejercicio? Ya con más calma, con más tiempo, lo pudimos resolver, Profe, yo ya nada más tengo duda ahí de la tangente inversa. ¿ok? ¿Por qué, por qué determinó que eran menos 90 grados? Ah, ok. Porque si tú realizas en tu calculadora, si tú pones ahí, por ejemplo, tangente inversa de la parte del 2.5, que es tu y entre 0, si tú lo haces, te va a marcar un error, te va a marcar ahí el famoso mat error, ¿no? En la calculadora. ¿Por qué? Porque no podemos dividir en algún valor entre 0. No pertenece al campo de los reales. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos para determinar el ángulo? Simplemente lo que hago es regresar a mi plano cartesiano y veo en qué posición se encuentra, ¿vale? Aquí tengo -1, -2. Recuerda que el eje Y para mí es el eje J, ¿vale? Y este eje X para mí es el eje de los reales. Entonces, por aquí más o menos tengo el 2.5, ¿vale? Ahí lo tengo. Ahí tengo este elemento. Ahora, para cualquier otro ángulo, como nosotros tenemos acá el ejemplo de este de acá, yo tomo como referencia para poder medir mi ángulo, el eje X, el eje de los reales. A partir de ahí yo tomo como tal mi valor, ¿vale? Entonces, si yo tengo esta posición, que era precisamente lo que comentaba tu compañera, ¿puedo utilizar el ángulo de 270? Sí lo puedo utilizar, pero me conviene más utilizar mi ángulo, ¿vale? De menos 90 grados. Es más pequeño, es más fácil trabajar con él e incluso en este caso me lo da directamente, o el hecho de por qué yo lo ocupo es porque mi elemento precisamente tenía un menos J2.5. Entonces, como ya va con ese menos, yo tomo mi ángulo en sentido inverso, ¿vale? Y así yo puedo encontrar la posición de dicho elemento, ¿ok? Y es por eso que obtengo directamente ahí el ángulo. Entonces, ¿por qué es que me marca error aquí y por qué digo que es 90 grados? Si tú obtienes la tangente de 90, te va a marcar también ahí en este caso que es un error, ¿vale? Tú no puedes obtener la tangente. Recuerda que la tangente en realidad es una recta que pasa y toca solamente un punto, ¿no? Entonces no tenemos ninguna recta que pueda tocar un punto ahí porque es completamente vertical nuestro elemento. Por eso es que nos vamos a la parte del plano cartesiano y obtenemos ese 90, pero por el ángulo que se forma entre el plano real y el plano imaginario, ¿vale? Que esa es otra de las razones también, Paola, por la cual utilizo el menos 90 y no el 270. ¿Por qué? Porque mi dato era menos J2.5. Entonces, por eso es que lo tomo de esa manera, revisando la parte de mi ángulo, para cargar el signo negativo hacia la fase y no a mi magnitud, porque si no, yo lo hubiera tenido que dejar como menos 2.5 con un ángulo de 270, ¿vale? Qué es realmente lo que hacemos, ¿vale? A lo mejor con esta explicación queda todavía más claro la parte del por qué el menos 90. Recuerda que nuestro ángulo sería 270, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Tendríamos menos 2.5 con una fase de 270. Y este elemento, ¿cómo lo metíamos? Lo metíamos colocando 2.5 con nuestro recíproco de 180 menos el valor que yo tengo, ¿vale? Entonces, si tú tienes ahí la parte del 180 menos los 270, te da precisamente el ángulo de menos 90. Es por eso que nosotros siempre trabajamos con la parte del 180. ¿Por qué? Por nuestra función. Nuestra función es una función senoidal. Cada pi valores se repite mi valor, pero en el lado recíproco, ¿vale? Es por eso que tomamos siempre el valor de 180.
¿vale? A lo mejor creo que quedó más claro y más corto esta explicación del por qué el menos 90 y también en este caso, no sé si queda claro, Josué, la parte de por qué utilizar el ángulo de 90 y no obtener directamente el valor de la tangente inversa. Sí, profesor, ya quedó más claro. Ok, perfecto. ¿Y en tu caso, Paula, todo claro? ¿Todo bien? Sí, ya quedó mejor. Creo que sí, ¿no? Creo que era más sencillo explicarlo así. Por eso, si en algún momento, en verdad, con toda confianza, si les explico algo y me dicen, no, profe, todavía no lo entiendo, yo busco otra forma para tratar de explicarlo y que quede más claro, ¿vale? No porque ya se los haya explicado una vez, se vayan a quedar con la duda y piensen que ya no les voy a responder, ¿vale? Siempre voy a tratar de buscar una forma para tratar de responderles su pregunta. Prefiero que no se vayan con la duda, aunque me lo pregunten 2 o 3 veces, a que se queden con esa duda. ¿Ok? Perfecto. Ya no, ¿alguien más tiene alguna pregunta del ejercicio? Para todos queda claro. De cualquier manera, tanto esta sesión como la del día de ayer quedan registradas y pueden revisar después el video para que chequen la parte de cómo se efectúa el ejercicio, ¿vale? Vamos a seguir haciendo más ejercicios, no se preocupen por esa parte, ¿ok? Todo, recuerden, sobre todo en la parte de electrónica, siempre mientras nosotros estemos practicando, vamos a poder encontrar mejores resultados, ¿vale? Entonces, voy a cambiar hacia esta parte de acá. Ahora sí, para que veamos un poquito la parte de la práctica que van a realizar en esta ocasión, ¿vale? Lo que van a realizar es construir estos 3 circuitos que nosotros tenemos acá. Vamos a alimentar del lado de donde nos dice a nosotros Bint, ¿vale? Este va a ser una fuente de alimentación, si quieren de 12 volts o la fuente que ustedes tengan. Recuerden que también tienen que construir el circuito y van a medir la tensión en esta posición. Es decir, que aquí colocan la parte positiva de su multímetro y acá la parte negativa. Y van a estar monitoreando o van a medir cuánta tensión les da, ¿vale? Para cada uno de los circuitos. Básicamente eso es lo que van a hacer ustedes y van a reportar los valores. Ahora, aquí porque dice filtro pasabajas, filtro pasa altas y filtro pasa bandas. Lo que ocurre es que cuando nosotros colocamos elementos en serie entre un capacitor y un resistor, lo que nosotros hacemos es determinar una frecuencia de corte, ¿vale? Para que puedan pasar elementos en la parte alta o que solamente pasen los, bueno, en este caso estarían pasando las frecuencias bajas y en el otro caso, ¿vale? Estarían pasando algunos elementos que están de este lado, toda la parte de las frecuencias altas, que es este de acá. Entonces, lo que quiero que hagan es que comparen las tensiones para cada uno de estos elementos y no solo estos ejercicios. Lo que vamos a hacer también, ¿vale? Es que van a simular este elemento que tengo yo acá, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Acá tengo la resistencia, ¿ok? Y acá tenemos el capacitor, pero en medio tenemos un interruptor, un switch, que me va a abrir y cerrar el circuito. A esto se le conoce como un circuito de carga y descarga del capacitor, ¿vale? ¿Por qué? Porque un capacitor, recuerden que nos almacena la energía, pero no llega a su valor máximo de inmediato. Depende siempre del valor de la resistencia. Vamos a ver cómo es que funciona, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí la parte de mi multímetro, ¿vale? Vamos a ponerlo de tal forma que se vea un poquito mejor la unión y tengo la parte de mi osciloscopio. ¿En dónde? En las terminales de mi capacitor, ¿vale? Entonces, si yo observo la parte de mi elemento con el interruptor cerrado y ejecuto, ¿vale? Me va a aparecer un valor muy pequeño. ¿Por qué? Porque básicamente me está diciendo que toda la corriente o todo lo que yo tengo se está drenando por esta parte de aquí, solo en la resistencia, ¿vale? Pero cuando nosotros quitemos o abramos este interruptor, chequen lo que pasa con el multímetro. Se los dejo aquí al centro de la pantalla para que ustedes vean, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Está aumentando la tensión, pero no se dispara en automático.
va de forma lenta hasta un valor máximo. Prácticamente va a llegar hasta los 12 volts, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso los capacitores en corriente directa funcionan como si fuese un cortocircuito, ¿vale? Entonces, básicamente va a llegar a los 12 volts, pero conforme vaya llegando o se vaya acercando, va a ir cada vez más lento hasta el valor final. Entonces, a esa posición se le dice que se cargó el capacitor. Ahora vamos a ver cómo se observa dentro de un osciloscopio. Ahí ya se cargó. Voy a colocar la parte de mi escala de tiempo aquí en un segundo, ¿vale? Entonces nosotros podemos cambiar la escala del tiempo, ¿vale? Que la escala del tiempo son estas divisiones que yo tengo acá, pero también puedo cambiar mi escala de volts por división, que son en el eje Y. En el eje Y yo mido la parte de la tensión. Cada división, es decir, cada este cuadro grande, ¿vale? Me representa 5 volts. 5, 10 y por aquí por eso tengo 12 volts, que es lo que aparece en esa parte, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si yo le quito la alimentación? Es decir, que si yo cierro el interruptor, se va hacia cero de inmediato. El cambio es abrupto, ¿vale? Pero si yo vuelvo a abrir el interruptor, empieza a cargarse, pero va despacio, no va directamente hasta los 12 volts, que es mi fuente de alimentación máxima, ¿vale? Entonces empieza a cargar, voy a ponerlo un poco más abajo para que ustedes lo puedan observar, ¿vale? O un poco más rápido, digamos. Y ahí ya llegó. Si lo cierro, baja otra vez. Lo abro, empieza a subir, ¿vale? Y ese valor depende de la resistencia que yo tenga para ver qué tanto tiempo tarda en cargar mi capacitor, ¿vale? Entonces, existe algo que se llama constante de carga de un capacitor y ese elemento, esa constante, normalmente se representa con la letra tau y está en función del valor de la resistencia por el capacitor. Ustedes tienen resistencias y tienen capacitores. Van a simularlo, ¿vale? Aquí con esta parte y van a calcular cuál es ese de tiempo en función del valor de la resistencia y del valor del capacitor. Se dice que un capacitor, para que se cargue completamente, tienen que ocurrir 5 veces la constante tau. Esto ya es en tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcular tau, ¿vale? De tal manera que ustedes tengan aquí un valor, por dar un ejemplo, no sé, 1.5, ¿no? Que serían segundos. Y después lo van a multiplicar por 5 veces y ese es el tiempo que debe de tardar para que se cargue completamente el capacitor, es decir, para que llegue al máximo voltaje. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer es básicamente colocar en el circuito ya físico o armado su multímetro, ¿vale? Porque no tenemos un osciloscopio y van a empezar a ver cuánto tiempo tarda de llegar del valor más bajo que les marque hasta el valor más alto que a ustedes les marque. ¿Cómo podemos colocar el interruptor en esta parte? Lo que pueden hacer es colocar un alambre, nada más. Desconéctenlo de un extremo, ¿vale? Y después lo conectan. Al momento de conectarlo es cuando empiezan ustedes a contar la parte de cuánto tiempo tardó, ¿vale? Bueno, de hecho, primero lo van a tener que tener así, ¿no? Y una vez que lo ejecuten, en este caso, ¿vale? Que tengan el 1.2, van a quitar el cable, ¿vale? De este elemento, que es como si abrieran el interruptor, y a partir de ahí, con un cronómetro, van a medir cuánto tiempo tardó para llegar a su valor máximo el capacitor, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de qué es lo que tienen que realizar? Profesor, yo tengo nada más una pregunta. Por ejemplo, ya medimos el tiempo, ¿no? Con el cronómetro. Y Ok. tenemos que realizar los cálculos, que mencionó que 5 veces la unidad de la tau era el tiempo, entonces tiene que más o menos concordar el tiempo que Exactamente. calculamos con la formulita, con el tiempo que medimos en el cronómetro y tenemos que poner, digamos, como que esa pequeña comparación que debería de ser casi idéntica, ¿no? Exacto, eso es lo que ustedes tienen que realizar en su práctica. Van a calcular tau, que está en función a la resistencia y capacitor que ustedes tengan.
Ok, una disculpa, ¿vale? Y el tiempo que tarda en cargar en realidad es 5 veces tau, ¿vale? Esto ya se tiene establecido, se ha realizado experimentación y ustedes van a medir con su cronómetro el tiempo. Entonces tienen que ver que el tiempo que ustedes marcaron desde el momento en que desconectaron este alambre, ¿vale? Físicamente, tiene que ser prácticamente igual a 5 veces el valor de tau, ¿vale? Hasta que llegue al valor máximo su multímetro, cuando ya se estabilice, cuando ya no cambie de valor, que es lo que mencionaba su compañero José, ¿vale? ¿Queda claro entonces lo que tienen que hacer? ¿Vale? ¿Sí quedó claro entonces, José? O sea, el valor de tau es entonces la resistencia por el capacitor. Bueno, la resistencia por la Exactamente, capacitancia. exactamente. Ajá, simplemente multiplican los valores ohm por la parte de los faradios y les da el valor de tau. Ok, profesor. Pero Muy tendría que bien. ser directo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que estar en microfaradios, tendríamos que pasarlo a faradios. Ajá, bueno, en este caso sería 10 por 10 a la 6, ¿no? Ahí que tenemos, por ejemplo, nuestra resistencia de 100 kilo ohms, sería 100 por 10 a la 3, y esto multiplicado por 10 que está a la menos 6, ¿vale? Y eso les va a dar un valor de 1 en realidad. Entonces, tenemos el valor de 1 segundo. 5 veces tau sería 5 por 1, que nos va a dar 5 segundos. Si yo reviso en la parte de mi osciloscopio, ¿vale? A ver, vamos a hacerlo otra vez. Voy a mandarlo a 0, ¿vale? Voy a abrir el osciloscopio, ahí lo tengo, ¿vale? Recuerden, la división del tiempo en escala, vamos a mandarlo a precisamente 5 segundos, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a ver precisamente es que va a tardar en subir la parte de toda nuestra, digamos, nuestro elemento hasta el máximo valor, va a tardar precisamente 5 segundos, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver esa parte. Oh, creo que no nos deja completo, no nos deja verlo. A ver si ahorita puedo recorrer la pantalla, porque ahí, digamos, se cortó un poco, ¿no? Ya va en 10 punto y cacho, que va en esta posición. Entonces ya está llegando a la parte de 10 y algo, pero el punto o lo que yo quería que vieran en este caso es que básicamente cuando llega de aquí a acá, que son los 5 segundos, ¿vale? Es cuando llega a su valor máximo. Lo que tiene es algo como esto, ¿vale? Que llega al 11.7, ya cuando está aquí, y a partir de aquí se ve prácticamente recto, ¿vale? Entonces, nada más que por la división de tiempo no nos deja verlo. Entonces voy a bajarlo. Déjenme ver si nos deja verlo así. Lo vamos a mandar a 0 y vamos a activarlo. Vale, ahí empieza a crecer, ¿no? Empieza a subir nuestro valor, ¿vale? 3 volts, pasa y empieza a tener una mayor variable, ¿no? En este caso el detalle también es que dentro del simulador pues no se puede apreciar bien, ¿no? Si nosotros tuviésemos nuestro dispositivo como tal, si lo pudiéramos ver de tal manera de cómo es que crece nuestro gráfico, ¿no? O cómo es que va aumentando su valor después de cada uno de los intervalos para poder observar precisamente el tiempo de todo lo que tardó nuestro capacitor en subir el valor, ¿no? Eso básicamente es lo que ustedes van a ver, pero con la parte de un cronómetro y su multímetro, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profesor, entonces ya en la práctica, ¿qué es lo que espera que pongamos del simulador? O sea, ¿qué captura? Eh, Pueden colocar en este caso, como el circuito se los estoy dando, digamos, en este caso yo, no es necesario la parte de como tal una captura del osciloscopio, ¿vale? ¿Qué es lo que me van a mandar en sí? Ahora, en lugar de una captura de la parte del simulador, lo que me van a enviar es un video corto de ese tiempo, de cómo está cambiando la parte de su multímetro y cómo está cambiando también, en este caso,
o bueno, cómo está cambiando su cronómetro, cómo va aumentando en tiempo, para que ustedes lo detengan al punto en el que llega a su valor máximo. Si tienen una fuente de 12 volts, casi va a ser cuando estén en 11.9, ¿vale? Ahí ya no va a variar tanto. Prácticamente toda la parte de la tensión se va a ir al capacitor, ¿vale? Entonces, en lugar de una captura de pantalla de simulador, lo que me van a enviar es un video corto para ver cómo cambia los valores en su multímetro, ¿vale? En la parte del simulador, solo con que me envíen esta parte es suficiente, ¿vale? Porque de hecho no sé si me lo deje hacer, déjenme colocar otro tipo de multímetro. A ver, déjenme ver cuál es. Profe, Sí, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? sí, yo. Es lo que le iba a preguntar. ¿De cuál es el que tenemos que poner? Cualquiera de los dos les debe de funcionar, ¿vale? Entonces no hay ningún problema en cuanto a cuál quieran ustedes colocar, ¿vale? Entonces déjenme verificar. Ahí tenemos la señal, por ejemplo. Y está en 2 milisegundos, ¿no? Si yo lo mando a 0, se va a 0. Si lo quito, empieza a subir, se empieza a ver cómo empieza a subir, ¿no? Vamos a reducir la cantidad de volts, 5 volts. Y nada más déjenme checar para la parte de mi posición horizontal. Este sí lo puedo detener, por ejemplo. Y vamos a variar un poquito. Aquí está. Mi división de tiempo, ¿no? 2 milisegundos, 50 milisegundos, 200 milisegundos, 500 milisegundos, 1 segundo, ¿vale? 2 segundos y 5 segundos, ¿vale? Ahí se alcanza a ver muy poquito, ¿no? Por ahí se ve una línea que se está dibujando ahí, ¿vale? Entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos, el Tektronix o el otro. De hecho, en este creo que se aprecia un poquito mejor la parte del elemento, ¿no? Vamos a mandarlo a 0 y vamos a abrirlo para que empiece a cargar. Y déjenme cambiar nada más la parte de la cantidad de volts que nosotros tenemos. Déjenme moverlo en posición. Ahí creo que lo moví demasiado, ya lo perdí. Ahí está, ahí se empieza a ver la señal, ¿no? Cómo empieza a crecer. Entonces, si yo disminuyo la cantidad de segundos, ahí cada elemento o cada cuadrito es un segundo, ¿vale? Entonces, todavía no llega a mi valor máximo. Ahí ya pasaron 2 segundos, ¿vale? Aquí pasó 1 segundo, ¿vale? 2 segundos, va a llegar a 3 segundos. Creo que aquí sí se ve más claro, ¿no? En el Tektronix. Lo pueden hacer si quieren en este para que se vea la distribución. ¿Vale? Ahí ya llegó a 3 segundos, pero todavía no llega a su valor máximo, aunque ya prácticamente está llegando, ¿vale? Ya la variación es muy pequeña, ya no se ve tan perceptible, pero sigue incrementando, sigue llegando a su valor máximo. Aquí ya llega a 4 segundos prácticamente, ¿vale? Pero sigue aumentando, si se dan cuenta, en la parte de nuestro multímetro, ¿no? Entonces sigue avanzando. Y básicamente cuando llegue al valor de 5, déjenme moverlo un poquito. Ahí está, ¿no? Más o menos ahí comenzó. Aquí fue 1 segundo, 2, 3, 4 y a partir de aquí ya prácticamente está en su totalidad, ¿no? Completamente cargado. Ya se ve prácticamente una línea recta que es el 5/8, ¿vale?
Eso es lo que ustedes tienen que ver. Básicamente, si se dan cuenta, en el Tektronix se ve un poquito mejor. Ahora, ¿qué fue lo que modifiqué o dónde modifiqué dentro del Tektronix? Primero, la parte de los volts por división del canal donde lo tengo yo conectado, en el canal 1. Y posteriormente, la parte de el tiempo o la división de tiempo, ¿vale? Entonces, ahí también ustedes revisan nada más esos dos valores para que se pueda observar de mejor manera su gráfica. Solo que aquí pues es un poquito más chiquita la gráfica, ¿no? Comparada con el otro, transistor, con el otro osciloscopio que les permite visualizar la información, ¿vale? Entonces ahí pueden pararlo, lo pueden volver a ejecutar sin ningún problema o pueden apagarlo, ¿no? El osciloscopio. ¿Cuál es la ventaja de utilizar a lo mejor en la simulación el Tektronix? Que básicamente así lo verían tal cual ustedes en la parte de un sistema físico, ¿vale? Pero como ustedes en casa no tienen un osciloscopio, no estamos en el laboratorio, lo vamos a hacer únicamente con la parte del multímetro. Recuerden, lo que necesito, más que la captura de aquí, ustedes pueden enviarme la captura que ustedes gusten para la parte de su reporte, pero principalmente lo que sí quiero visualizar es básicamente la parte de su video, de cómo está cambiando su multímetro en función del tiempo. Va a ser muy rápido, va a ser en orden de segundos, ¿vale? Y también va a depender de los valores tanto de su resistencia como de su capacitor, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo Profe, nada más tengo una rapidísimo. duda. Ok, primero, bueno, creo que alcancé a ver primero a José Alberto, después Josué, y ya no alcancé a escuchar quién fue la otra persona. Una disculpa. Entonces, primero, si gustas, José Alberto, dime. Nada más era una pregunta rápida. ¿En qué parte del menú se encuentra la parte de esa cosa con la que podemos conectar y, bueno, poner y quitar la corriente, la que dice S1? Ah, ok. Este interruptor, ustedes se van a ir a la parte acá de los elementos, en los componentes, ¿vale? Y nos vamos a ir a la parte de básicos. Y ahí en básicos va a aparecer uno que es switch, ¿vale? Y es el que dice disk W1. Ok, profesor, gracias. Por nada. Ahí vas a hacer una pregunta también, Josué. Profesor, entonces en el simulador solo vamos a hacer este circuito básicamente. Básicamente sí va a ser este Oh. circuito, tal cual lo tenemos aquí, pero también me imagino que tu pregunta va relacionada con estos otros 3 circuitos que les di, ¿vale? Estos también van a ir en la simulación. Ok, ¿Vale? En total, digamos, son 4 circuitos los que van a armar y a simular. ok. Y ¿Vale? en Perfecto. físico serían... En físico también ármenlos y nada más midan la parte de la tensión que les aparece aquí, pero aquí no lo van a hacer como este circuito de acá. En este circuito de acá sí van a medir la parte o me van a enviar el video de cómo va cambiando el multímetro. En estos de acá no es necesario, solamente repórtenme el valor de entrada y el valor de salida, ¿vale? Ok. ¿Y qué capacitor quiere que usemos? Ese de Los que ustedes 10. tengan. Ah, Si tienen de 10 microfaradios, adelante. Si pueden pues, utilizar estos valores para que les dé exactamente en la simulación, pues ustedes utilizan los 100 kilos y 10 microfaradios, ¿vale? y en caso de tener, por ejemplo, yo utilizo una batería de 9 volts, o sea, eso mismo tendría que poner en el simulador. O sea, la fuente Exactamente, de 9 volts. sí, en lugar de Ah, ser de 12, tú colocarías ahí 9 volts, ¿no? Pero haces exactamente el proceso. ok, profesor. Gracias. Muy bien, no de qué, por nada. Y luego no sé si fue Paola o quién también me iba a hacer una pregunta. Sí, profe, yo le iba a preguntar, Dime, Paola. en los circuitos en los que nos dio al principio, en esos nada más se va a medir la tensión de entrada y la de salida, pero la de entrada sería la fuente que Sí, nosotros pondremos, ¿no?
Sí, exactamente. Nada más sería la fuente que ustedes colocan de 9, de 12 o dependiendo de la fuente de alimentación que tengan. Y la tensión de salida, pues esa sí va a depender de cada uno de ustedes, los valores que tengan, ¿no? En cuanto a las resistencias y los capacitores, ¿vale? En este caso. Ahora, si lo quieren hacer todavía más, digamos, ver la señal, igual coloquen un osciloscopio en esta parte o en este punto donde se tiene la salida. Aquí la terminal positiva del osciloscopio, acá la parte negativa, ¿vale? Y también pueden ver qué es lo que se visualiza, ¿ok? Pero con que tengan ustedes la parte de la tensión es suficiente, ¿vale? Sí, profe, gracias. No, de que al contrario, más preguntas, Nada comentarios, más ahí en tomen. donde dice filtro para bandas, en el que dice VS es Ajá, el de entrada y el que dice V0 es el de salida, ¿verdad? sí. Ah, sí, cierto, no le cambié aquí, ¿vale? Pero sí, VIN o VS normalmente representan las tensiones de entrada o tensiones de la fuente. De hecho, VS viene como tal de la parte de source, ¿vale? Tensión de la fuente. Ok, gracias. No, de que al contrario, ya tomaron también captura de este. Entonces, si no hay preguntas, si no hay más dudas, entonces vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto. Recuerden, el tiempo restante es para que comiencen ustedes a desarrollar la práctica, ¿vale? Y el reporte lo subirían la siguiente semana. Tienen una semana para entregar el reporte de su práctica, ¿vale? Y si hay dudas durante la semana, saben que me pueden mandar algún mensaje y lo podemos revisar sin ningún problema, ¿ok? Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, adelante, comiencen con su práctica, ¿vale? Y que tengan una excelente tarde. Ok, Gracias, profesor. profesor.